Ustedes me indiquen, con todo gusto entramos. Cuando guste, doctor, tiene el uso de la voz. Bienvenido. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes para hablar del tema de nulidades electorales, que creo que a todos nos apasiona. Y les agradezco mucho su gentileza de esperarme hasta esta hora, dado que justo estoy terminando otra clase con otros compañeros sobre autoridades electorales y bueno, ahí estábamos en la discusión. Así que bueno, pues iniciamos rápidamente. Por cierto, bueno, pues siempre agradecer a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, a mi querido amigo el magistrado Felipe Lamata Pizaña, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, bueno, a todas las magistradas y magistrados y compañeros del área de tecnologías, de capacitación externa de la Escuela Judicial Electoral que hacen posible que podamos estar platicando esta mañana. Brevemente les pediría yo, dos personas rápidamente, si gustan presentarse, entiendo que ya se conocen, pero si gustan presentarse y así un poquito vamos a tener la posibilidad de charlar también el día de mañana sobre este tema. Así que al azar, quien guste por favor presentarse, su nombre, qué actividad desarrolla y el interés de participar en este curso, si son tan gentiles, y muy breve. Adelante, Pati, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Yo soy Patricia González Mijares y actualmente estoy como encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Vinculación con el INE y los soples del Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, pues este diplomado es muy útil, sobre todo por el proceso que se avecina el próximo año, en donde renovaremos la gobernatura y las diputaciones, y luego inmediatamente en 2024 estaremos con ayuntamientos y un proceso concurrente con el federal. Entonces, mucho gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Pati. Coahuila siempre adelante, me parece muy bien, muy bien. José Fidel, adelante, por favor. Muy buenos días. Hola, profesor, compañeras, compañeros, buenos días. Yo me dedico un poquito a la materia electoral, ahí en los soples, en el OPLE de mi estado, acá en Puebla, un poquito con el INE, y es lo poquito que he tenido de experiencia como capacitador, asistente electoral. Es un gusto estar aquí con ustedes y tengo muy altas expectativas. Una disculpa, mi cámara no está funcionando muy bien, de momento me da señal, de momento no, pero aquí estoy atento y presente en esta clase. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues así rápidamente iniciamos nuestra charla. Gracias por esta presentación. Mañana seguimos con otra o a la mitad de la charla. Bueno, hablar del sistema de nulidades electorales, pues es hablar como la parte medular más interesante de los procesos electorales. ¿Y por qué hablamos de la nulidad en términos generales, ¿no? O a qué nos queremos referir cuando hablamos de la nulidad? Pues prácticamente a la inexistencia de algo, ¿no? Surge en la vida, ¿no? Fácticamente, pero no puede surtir los efectos jurídicos que impactarían, ¿no? Como cualquier otro acto. Así que hablar de la nulidad, pues podemos hablar técnicamente de la nulidad relativa y de la nulidad absoluta. Pero más allá de ello, de hablar de esta parte técnica de la descripción de lo que tiene que ver con las nulidades, me quiero referir más bien a la parte del lenguaje ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que implica anular un voto? ¿O qué es lo que implica anular una elección? ¿Y por qué tendríamos que llegar a anular una elección? Y ahora que estamos en la antesala de una posible reforma electoral, pues también valdría la pena como que hacer una pequeña revisión de lo que tenemos hasta ahora en nuestro sistema de nulidades, si vale la pena mejorarlo, mantenerlo o hacia dónde deberíamos ir avanzando como tal, ¿no? Bueno, recordar un poco que los procesos electorales están compuestos de una serie de etapas, ¿no? Entonces vamos desde la etapa de la preparación de la elección, ya cuando llega el día de la jornada electoral, el gran domingo, ¿no? Donde los ciudadanos se van con su familia, llevan su credencial, ¿no? Aunque de último minuto la pudieron obtener porque se les perdió, cambiaron de domicilio o estratégicamente quieren votar en ese lugar, bueno, pues ya llegan a la jornada, prácticamente a la jornada electoral que inicia a partir de las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde
en términos generales en todo el país. Hay usos horarios diferentes en algunas fronteras, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, en comparación con la hora centro, pues abrirán a las 7 de la mañana y cerrarán a las 5 de la tarde, ¿no? Cuando hablamos de las elecciones federales, pero en su horario local sí son las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Durante estas horas, la ciudadanía acude a ejercer un derecho fundamental que es el derecho a votar. Y el voto se recibe para favorecer a una candidatura o una preferencia electoral. Y digamos, viene a ser la otra parte del derecho de voto, ¿no? Del derecho a ser votado, justamente. Y digamos, esta dualidad de ir a votar y que ese voto beneficie a alguien más, pues es, digamos, lo que está previsto en nuestro artículo 35 constitucional, como un deber y como una obligación. Hay un poco extraño, ¿no?, que nos diga que es un derecho, pero que también estamos obligados. Pues esto es interesante entender por qué la ciudadanía trata de votar. Primero que nada, porque tenemos un sistema democrático, ¿no? No tenemos un sistema de monarquía donde los líderes son electos ya sea por una cuestión divina, por una sangre diferente, por una formación diferente, ¿no? Y que además el poder se va heredando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España, Pati, ¿te acuerdas cómo se llama el actual rey de España? ¿El rey Felipe? El rey Felipe, ¿cómo no? ¿Y el papá? Felipe también. Carlos, ¿no era? Ah, sí, Carlos, claro. Don Rey Juan Carlos, ¿no? de Borbón, perdón por la interrupción. Adelante, ¿no? Bienvenido. Esto es importante. En cualquier momento que siéntanse en plena libertad, por favor, de opinar, de cuestionar, de interrumpir. Esto es una plática de café que necesita retroalimentación. Lo que vamos a hacer es reflexionar sobre muchos de los temas que seguramente ustedes ya saben y que manejan muy bien. Bueno, pues justamente el rey Juan Carlos tiene que abdicar la corona, ¿no? La monarquía abdica en favor de su hijo Felipe, que es el actual rey de España. Entonces, fíjense cómo hay, digamos, tipos de Estado que funcionan a través de monarquías. También tenemos, por ejemplo, la Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no?, que funciona a través de una monarquía. Y tenemos también que la Gran Bretaña tiene países, digamos, que forman parte de esta gran unión, como Canadá o como Australia, que aunque tienen sus propias elecciones, pero también reconocen de alguna manera la autoridad de la corona. Entonces, en pleno 2022 todavía tenemos, ¿no?, gobiernos donde la monarquía se encuentra presente. Lo que ya no sé, Pati, es si ya se pusieron de acuerdo en la siguiente sucesión de la corona, ¿no? Porque yo entiendo que muchos españoles dicen, bueno, a ver, ya esto de la corona ya no funciona tanto, más bien es como un cargo honorífico, ¿no? Pues vendes boletos, vendes las entradas, también puedes vender galletas con la imagen, tazas, gorras, banderitas y todo lo que quieras, ¿no? O sea, entiendo que también funciona así la publicidad, ¿no? Pero no sé si ya se pusieron de acuerdo o, por ejemplo, los lineamientos de sucesión de la monarquía española permitan que una mujer sea ahora la reina, ¿no? Porque entiendo que no tiene hijo varón, sino creo que es una hija, ¿no? Es una mujercita, ¿no? Una mujer. ¿Tú sabes algo de eso, Pati, o no? No, bueno, sé que no, con toda certeza no. Entonces, mejor Bueno, no quiero que pues yo tampoco sé mucho, por eso aventé la pregunta. Así que yo no sé si ya está resuelto el tema de la interpretación de los lineamientos de la herencia del poder, pero por otro lado, a ver, a mí me parece que sí tiene todavía un peso específico la monarquía, y en este caso Felipe tuvo un peso relevantísimo. ¿Por qué? Porque así como para decir que es un Estado democrático, formalmente, como diría Luigi Ferraioli, ¿en qué sentido? En que elegimos como sociedad a nuestros gobernantes, y por eso ya cumplimos palomita, Estado democrático, ¿no? Bueno, en el caso español, eligen a sus diputados, y sus diputados a la Corte
¿no? Sus diputados como tal, su parlamento, elige a su presidente. Entonces nos ubicamos un poco en el tiempo, no hace muchos años, los españoles eligieron a sus diputados, los diputados llegaron a su Congreso y tenían que elegir al presidente. ¿Y qué creen? Llegó el tiempo que marca la ley y no se pusieron de acuerdo. Así que tomen su elección de diputados, tomen sus cargos de diputados y vámonos a nuevas elecciones, porque una de las funciones principales de su parlamento es elegir a su presidente. Así que se fueron a segundas elecciones, ¿no? Ya cuando te sentías, te estabas sentando en tu curul y ya soy parlamentario y pues, ¿qué crees? Vámonos todos para atrás y vámonos a nuevas elecciones. Y en nuevas elecciones se vuelven a sentar nuevos diputados, empiezan a tratar de llegar a arreglos parlamentarios, ¿no? A acuerdos de gobernanza sobre quién debería gobernar y bajo qué programas de gobierno, es decir, una alianza de gobierno, no una alianza electoral, una alianza de gobierno o coalición de gobierno, como le quieran llamar, y resulta que estaba otra vez por llegar el tiempo necesario y tomar otra vez a su elección de diputados y vámonos todos para atrás. Sin embargo, el rey Felipe se sentó a negociar con los distintos líderes partidarios y congresistas para poder, pues ya llegar a un acuerdo, ¿no? Porque si no se tenían que ir a terceras elecciones de diputados. Imagínense que nosotros tengamos algo similar. Vengan, 500 diputados federales, no se ponen de acuerdo, vámonos otra vez, nuevas elecciones, segundas y terceras. Bueno, pues imagínense el caos que se organiza. Así que bueno, fíjense que la participación ahí del rey Felipe, pues sí fue determinante para tener gobernanza, para tener institucionalidad y por lo menos pues que arrancara el gobierno, porque el gobierno y las leyes estaban paralizadas porque no tenían ni presidente, ni congreso o de diputados como tal. Perdón. Ya, gracias. Bueno, pues vean cómo entonces el tema de democrático pues nos da la posibilidad de que votemos, pero digamos, esta palabra de democrático tiene que ver también con la parte sustantiva de la democracia. ¿Y cómo logramos que sea sustantivo? O sea, ¿cómo logramos que realmente podamos decir que vivimos en una democracia? No solamente porque adoptemos como nombre oficial, imagínense que nos llamemos Estados Unidos Mexicanos Democráticos. No, bueno, no porque tengamos un nombre específico significa que vamos a tener esta esencia de Estado o de gobierno, ¿no? Como puede ser la República. Acuérdense lo que decía Montesquieu, ¿no? La república implicaba la división del poder, el equilibrio del poder, ¿no? Entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, imagínense que hablamos de la República Popular China hoy en día. Bueno, a ver, de república y de controles del poder me parece que no tienen nada, según lo poco que sé. Entonces, cuando hablamos de que el nombre no te define como tal lo que eres, significa que tenemos que ir avanzando y profundizando en el conocimiento. Así que para saber que si somos democráticos o no, además de votar por nuestros dirigentes, pues tenemos que tener claridad que nuestro voto cuenta y cuenta bien, ¿no? Que es efectivo y que tiene representatividad del voto. O sea, por un lado. Segundo punto, implica que la vida democrática en la que en teoría vivimos o llevamos a cabo y en torno al cual se desarrolla un proceso electoral, pues implica que podemos respetar a las demás personas. ¿Ello qué significa? Respetar la disidencia, respetar la crítica. Como ciudadanos hoy en día tenemos esta capacidad de ello. Tercer punto, respetar sus razonamientos o sus razones que sustentan sus críticas. Y por último, debemos de tener la capacidad de construir acuerdos también con los que piensan diferente con nosotros. Hoy, como sociedad mexicana, Daniel Bravo, antes de que te me vayas a quedar dormido, Daniel Bravo, ahí estás, Daniel. Una pregunta, ¿tú crees, si puedes abrir tu micrófono, por favor,
¿Tú crees que hoy en día realmente tengamos como, así en términos generales, realmente vivamos en una democracia bajo estos puntos? Respeto a la opinión que me critica o que disiente de mí. Segundo, tengo capacidad de entender tus razones que me das. Y tercero, tengo capacidad de sentarme a construir acuerdos con quien piensa diferente a mí. En términos generales, no políticos, en términos generales, como sociedad, vivimos... Muy buenos días a todas y todos. Actualmente en el sistema político electoral, se está viviendo en una democracia, considero yo, debido a que cumplimos la mayoría de los requisitos que usted menciona. Bueno, el Estado mexicano cumple la mayoría de los requisitos que usted menciona en este momento. De acuerdo que efectivamente existe un contrapeso entre los poderes ejecutivo, legislativo y el judicial. Actualmente el gobierno federal, pues en su política de gobierno, pregona mucho la aceptación a la crítica y a la crítica hacia los propios poderes. Y el engranaje que tenemos Daniel, para poder respetar... Daniel, perdón que te interrumpa. No me quiero referir yo a la política ni a un gobierno determinado. Hablo de la sociedad mexicana en general. Ok. Tú, o sea, hasta ese punto de vista, ¿cómo estamos? ¿Qué percepción tienes tú de la sociedad mexicana en general? ¿Tenemos esta capacidad para respetar al de enfrente? Siquiera para preguntarle cómo se llama. Yo sé quiénes viven ahí en mi edificio, me intereso por ellos, respeto lo que piensan, trato de entender lo que piensan y me puedo sentar a construir un acuerdo con ellos para algún tema en general. ¿O crees que hoy andamos preocupados por sobrevivir el día a día y eso está en el último lugar de nuestras prioridades? Claro, en ese aspecto, de acuerdo a la sociedad, pues depende mucho el entorno de la propia sociedad y de los... Bueno, es que todo depende del gobierno, de las políticas que implementa el gobierno precisamente para la construcción de la educación. De la educación, considero que sí nos falta mucho en el ámbito de educar a la sociedad, en el aspecto de la empatía y en el aspecto de la coordinación de la propia sociedad para poder construir acuerdos. La solidaridad es muy escasa en estos aspectos, como usted lo menciona, de acuerdo a que pues tenemos nosotros la opción de poder ver, o la necesidad de poder ver por nosotros y poder ver qué pues vamos a comer mañana, ver que si mañana vamos a tener trabajo, si mañana no vamos a tener trabajo, y es algo que viene desde las políticas que implementa el gobierno, precisamente con cuestión de empleo, de seguridad social, de seguridad alimentaria. Que la sociedad muy bien, Daniel. Muchas gracias, muy gentil. Mario Alberto, por favor, adelante. Gracias, doctor Becerra. Bueno, primero, buen día para finalizar. Igualmente, buen día. Buen día a todos. No quisiera extenderme ya, Javier ha dado un punto de vista. Creo que es complicado disociar una respuesta de lo jurídico y el entorno precisamente social. Creo que la sociedad mexicana es un mosaico y hoy aquí vemos un grupo reducido de aproximadamente 30 personas interesadas en aprender lo formal de las nulidades electorales, pero también que siempre están vinculadas a una realidad social. Pero pues hay la mayoría, en mi opinión muy personal, de nuestra sociedad no tiene esa posibilidad. Y aunque tengamos en el papel la probabilidad y la posibilidad jurídica de disentir de una opinión o de buscar un diálogo, de encontrar un consenso, o de lo que se llama en algunos contextos constitucionales el derecho a la resistencia. Si no estoy de acuerdo con lo que dice mi gobierno o lo que me ordena hacer mi gobierno, tengo acciones legales para recurrirlo. Pues lo sabemos, un grupo reducido de la sociedad, pero la mayoría se preocupa, como usted lo introducía en el planteamiento, en su día a día. No tiene la posibilidad ni el tiempo de tratar de buscar
defender a veces algún derecho o buscar una mejor condición laboral. Tiene que preocuparse por llevar el sustento. Sabemos que en el papel tenemos previstas una serie de garantías, en el papel, en la Constitución me refiero, una serie de garantías y los instrumentos para hacerlas valer, pero es un grupo reducido el que tenemos acceso a ese conocimiento y creo que en esta parte la obligación que tenemos es tratar de allegarle este conocimiento que nosotros podemos abrevar y muchos de los que estamos aquí también en nuestro lugar de trabajo para que cada vez seamos más los que podamos lograr precisamente que esas condiciones de garantía de derechos, de expresarnos en libertad y que sea respetada nuestra opinión o nuestro disenso, pues sea cada vez más. Muchas gracias por la atención. Al contrario, Mario, muchas gracias. ¿Alguien más quería participar? Vi que levantó la mano. Andrés, creo. No. Sí, Andrés, por favor. Sí, gracias, buen día. Respecto a eso, ya nada más, pues muy poco en cuestión de sociedad. Desgraciadamente ahorita estamos tan desapegados los unos a los otros que no nos damos cuenta qué pasa en nuestro entorno, es decir, con nuestros vecinos. Es más, inclusive hasta cuando vamos ya sea en el carro, en el transporte público, si estamos en el transporte público, alguien nos pide de favor que le compremos, bueno, en este caso en la Ciudad de México, que le compremos un pasaje en las tarjetas de movilidad porque pues a lo mejor no tienen, ¿no? La tarjeta porque 10 pesos para ellos es muy caro. Y decimos no tengo, etcétera. Es decir, hay un desapego total. Pero por otro lado, yo creo que también es nuestro humor, el cómo estamos. Es decir, a lo mejor voy al súper, voy al mercado y posiblemente me encuentro a alguien, le digo, hola, ¿cómo ves esto? Etcétera. Claro. Hay veces que sí pueden responder y hay veces que ni nos pelan, pero a lo mejor posiblemente por cuestión de seguridad, porque desgraciadamente este país está tan inseguro en todos los aspectos que ya no sabemos si se nos están acercando de buena fe o se nos están acercando para engancharnos y pues hacernos algo, ¿no? Sería mi participación. Gracias, Andrés, muy gentil. Bueno, pues digamos ahorita lo que voy ahorita que bajé la presentación, ya vi algunos rostros más conocidos de otros cursos, y la verdad es que siempre me gusta iniciar mis pláticas un poco redimensionando desde mi óptica lo que es y lo que debemos de entender la democracia para poder contextualizar esta parte tan técnica y específica y ver si va de la mano con lo que realmente pensamos que es la democracia. Y ya vimos que la democracia no solamente define una tipología de Estado, sino que tenemos que encontrar todos estos factores o estos elementos que como sociedad nos deberían de identificar precisamente para saber si estamos en por lo menos clasificación, ¿no? Si juntamos las primeras palomitas, las 4 o 5 palomitas, para poder decir si realmente estamos viviendo en una democracia y por lo tanto los procesos electorales, digamos, cumplen los estándares mínimos para decir que son democráticos y luego, a partir de ello, analizar qué tan fuerte es nuestra democracia hoy en día. Si no está enferma, si no tiene algunos cánceres nuestra democracia, que debemos de atender, de cuidar, para que pues no pasemos a otro estadio de cosas, como lo hemos visto a través de la historia, que de un estado democrático pasamos a unas elecciones, en lugar de elecciones democráticas, pasamos a unas elecciones de partido hegemónico, donde el líder en el momento, en el poder, pues escoge hasta quiénes son los candidatos de la oposición y determina quién gana, en dónde gana, ¿no? Y cuándo gana. Y entonces de lo hegemónico pasamos un poco más al totalitarismo, ¿no? Es decir, donde ya no hay república, sino ya no hay división de poderes, o cada vez es más difícil encontrarlos, se difuminan más los límites, y entonces hay una injerencia muy fuerte de alguno de los poderes sobre los otros, como puede ser el ejecutivo sobre el legislativo y sobre el judicial. Y de esto, pues pasaremos al absolutismo, ¿no? Donde yo represento al Estado, yo represento al pueblo, yo represento a la religión, y bueno, ya conocemos nuestra historia, o no, la historia de la humanidad. ¿Dónde termina esto? Pues seguramente terminará con mucha presión social
con movimientos disruptivos y que ante la crisis que se genera, el único en el cual podemos pensar puede poner un orden es un candidato exmilitar. Y del exmilitar pasamos a lo militar hasta que regresamos, cerramos el círculo con una revolución civil, ¿no? Con una guerra civil para tratar de reformar y retomar todo. Bueno, pues lo que yo quisiera en este momento es, pues, darles desde mi opinión, ¿no? Que entiendo yo por la democracia, como palpo la democracia. Y entonces le pediría de favor a Betty Hernández, si puedes abrir tu micrófono brevemente, y si fueras tan gentil de compartirnos, Betty, ahora que está tan de moda el tema de los multiversos, ¿no? Y de Marvel y todo esto que ya sabemos un poco cómo funciona para todos. Imagínate que por alguna razón, Betty, tienes la oportunidad de encontrarte a la Betty de el 2030, ¿no? Y la Betty del 2030 la ves y mira, lo primero que haces es levantar los lentes, decir, wow, no puedo creer que esa sea la Betty del 2030, ¿no? ¿Qué características o estilo de vida debería tener la Betty del 2030 para que dijeras, hermana, dime qué hiciste, cómo le hago para llegar a este punto, ¿no? Y entonces ya la Betty te dará un par de consejos, pero ¿tú cómo la verías en su forma de ser, en su estilo de vida que te impactara? Que dijeras, wow, yo quiero dirigirme para allá. Si me das favor de abrir tu micrófono y eres tan gentil de compartir unos con tus compañeras y compañeros. Ajá. Bueno, buenos días a todas y todos. Sí, bueno, yo veo una Betty mucho más preparada, dándole un poquito más a la sociedad en conocimientos. Yo quiero ver a una Betty que esté sumamente sumergida en lo que es su entorno, pero ¿qué pasa? Tiene esa Betty para llegar a verse en esa etapa, tiene que esforzarse un poquito más y dar un poquito más y decir, wow, esta Betty es lo que yo así me proyectaba a esta etapa, ¿no? Entonces, es una persona, quiero verla un poquito más responsable en ese aspecto de tener esa conciencia y que pues compartir no nada más lo adquirido, el conocimiento adquirido, sino que estar proyectando esa seguridad en torno a todos los conocimientos y conocimientos cimentados, porque sí, yo creo que la etapa en la que estamos y por lo que hoy estamos aquí, este grupo es precisamente para aprender un poco más y superar ciertas cosas que vemos que tenemos en las que tenemos que avanzar, y yo quiero proyectarme para esa etapa o si llegara yo a esa etapa, que hoy no sabemos si estaremos, hoy estoy, mañana no sé, entonces me gustaría proyectarme en eso. Muy bien, Betty. Hacia ese futuro, y cuando estar en esa etapa de verme así, decir, bueno, ¿cómo lo construí? Me construí a mí misma a base de ese esfuerzo y ver esa parte, tener la seguridad como ciudadano, pero con conocimientos muy cimentados. Perfecto. Gracias, Betty, por compartir esto. Fíjate que cuando luego hago esta pregunta, pues hay quien me dice, bueno, pues yo me veo desde cosas materiales, ¿no? Bajando de mi carro, último modelo. Hay quien dice, yo me veo bajando de la bicicleta porque ya tengo una vida más sana, ¿no? Me gusta más el tema de la ecología y esto de llegar a la oficina en mi bici, aunque lleve mis zapatos de tacón ahí bien bonitos, de suela roja en mi bolsa, pero siento que soy otra persona, ¿no? Siento que estoy más metida en el tema ecológico, en el tema de la naturaleza, ¿no? Me veo mucho más ordenado en mi vida, me veo que abro mi portafolio si tengo que confirmar una invitación para ir a la ONU en la próxima sesión, porque voy a hablar de los derechos de tal y cual. ¿Por qué? Pues porque me he preparado y porque he estudiado, ¿no? Y veo
un poco, digamos, este crecimiento brutal, ¿no? Y hay quien me dice, pues a mí el estilo de vida yo que veo es, ya que ya tengo mis barbas blancas y tal, pues ver que mis hijas pues van a la universidad, ¿no? Y van a tomar el transporte público, yo tengo tranquilidad de que van a regresar a mi casa, ¿no? Tengo la tranquilidad de que nadie las va a violar, ni las va a matar, ni las van a, cuando van a su primera entrevista de trabajo, pues hay algún abusivo va a tratar de conseguir algo más que no sea el tema laboral, ¿no? O que no las van a clasificar y poner una cajita y que digan tú no tienes derecho ni a opinar, ¿no? Por ejemplo, ese estilo de vida que a mí me gustaría. Adelante, Betty. Sí, maestro, es que precisamente ese es el papel que todos deberíamos de tomar. Nosotros en este ambiente, en lo que es lo electoral, nos estamos procurando, y allegándonos de más información. Yo creo que como sociedad, también otro grupo en derechos humanos, si todos hacemos lo propio y todos nos preparamos, creo que llegaríamos a un punto en que todos, el que está en derechos humanos, va a exigir un poquito más, va a ser más consciente de lo que se está viviendo actualmente, y todos si todos jugáramos un rol equitativo en que nos preparemos en conjunto, yo creo que podríamos lograr muchas cosas y podríamos ver ese entorno de que, pues como usted lo comenta, de que nuestros hijos, nietos regresen, vayan a la escuela y tengan esa libertad, tanto de ir al cine, de ir, no sé, con los amigos, divertirse, pero en un ambiente sano y seguro. Pues yo creo que sí, si todos nos enfocáramos a llevar el conocimiento o a reforzar todo eso como sociedad, yo creo que sí podríamos lograrlo. Perfecto, sí. Y justamente, Betty, que nadie piensa en un futuro, o verse en un futuro, digamos, buscando un abogado para salir del bote, ¿no? Porque crees que algo va a pasar, o tampoco te ves migrando del país porque eres un perseguido político, ni nada de esto. Entonces, cuando tenemos esta capacidad de encontrarnos como sociedad, como bien señalas tú, tenemos la posibilidad de establecer cuáles son nuestros planes, nuestras aspiraciones legítimas del estilo de vida al que todos quisiéramos llegar, ¿no? Y entonces, yo entiendo que Gerardo y Juliana y eso, ¿no? Cuando llega el lunes, Gerardo, tú me dirás, ¿no? A veces cuesta mucho trabajo levantarse de la cama el lunes, ¿no? Y necesitas medio litro de café y decirle, pues voy con todas las ganas para sacar adelante todas mis actividades durante toda la semana. ¿Por qué? Pues porque es mi estilo de vida, porque es mi forma de ser, porque como yo trabajo y lo que quiero para mi futuro, para mi familia, pues lo tengo que hacer de esta manera y yo me encargo de lo mío. Pero necesito también un socio que es el Estado, y el Estado necesito que me ayude a pavimentar la carretera por donde yo voy a atravesar y no me la llene de baches, ni de topes, ni nada, para que yo pueda llegar al objetivo que pretendo en lo individual, en lo familiar y en mi comunidad. Entonces, cuando podemos juntar seguramente todas estas características del estilo de vida al que todos quisiéramos llegar, estoy casi seguro que tendríamos una identificación plena de comunidad. Luego, entonces, si cuando llega la pandemia, ustedes recordarán, hemos perdido familiares, seres queridos, y lo que nosotros queríamos en este momento de gran incertidumbre, ¿no? Porque fue para todo el mundo, bueno, no nada más para los humanos, hasta para los animalitos, ¿no? Que ahí andaban en las principales calles en París, diciendo a poco ya se extinguió la raza humana, diciendo, ¿qué pasó? De la noche a la mañana ya acabó esto, ¿no? Algo extraño hasta para los animales, se sorprendieron de lo que había pasado. Y cuando pregunto que si desafortunadamente, bueno, esta incertidumbre, quisiéramos encontrar al mejor médico que pudiera ayudarnos, que nos salvara la vida, que no nos llevara al hospital. Entre todos los compañeros encontramos una frase: queríamos al mejor médico, al empático, al que no me cobrara tanto, al que tuviera experiencia, al que pero que fuera el mejor en nuestro concepto de lo mejor. Y lo único que pretendíamos era que nos mantuviera el estilo de vida que teníamos en ese momento o antes de la pandemia. Lo que implicaba
que echara yo mis chelas con mis amigos, jugara fútbol, que fuera a trabajar, que tuviera una vida de pareja, ¿no? Que tuviera el mismo estilo de vida, por lo menos, que tenía yo antes de la pandemia. Y quería yo al mejor. Ahora, si yo hablo del estilo de vida que quiero tener a futuro, por lo menos que tenga el que tengo ahorita, ¿no? ¿Por qué tengo que conformarme con el peor de los candidatos? ¿Por qué no puedo exigir como sociedad al mejor, así como al mejor médico, exigir al mejor candidato, exigir el mejor sistema de partidos políticos? Porque los partidos no son propiedad de sus dirigentes ni de sus militantes. La Constitución dice que son entidades de interés público. Si es de interés público, entonces la sociedad, la dueña de los partidos, porque sobre el sistema de partidos se construye el sistema democrático. Si hoy en día los partidos tienen del 1 al 10 una percepción ciudadana de 2, cuando lo más bajo es 1 y lo más alto es 10, ¿no? ¿De qué tan éticos son? ¿De qué tan democráticos son? ¿De qué tanta ausencia de corrupción hay? ¿No? ¿De qué tanta confianza les tendrías? Y todos salen hasta abajo. Significa que el pilar sobre el cual se edifica nuestra democracia está carcomido, está enmohecido y en cualquier momento se nos puede caer. Si eso es lo que principalmente sostiene a nuestra democracia, está tan mal visto por la sociedad, pues significa que nuestra democracia no es que esté muy sana, que digamos. Entonces, si pudiéramos por un momento, me pueden comprar esta idea de que la democracia no se trata de cómo elijo, ni si la democracia se trata de qué tanto respeto al de junto o a sus razones y hago acuerdos, ¿no? Que eso lo definen los técnicos. Un ciudadano común como yo quiere pensar que la democracia se trata de mantener un estilo de vida, de aspirar a un estilo de vida que es un sueño legítimo, caramba, me lo merezco en esta vida, no sé en las otras, pero en esta es con lo único que me voy a quedar. Y para eso yo decía, yo dejo la piel desde el lunes hasta el sábado o hasta el domingo para intentar llegar a ese estilo de vida. Para mí, de eso se trata la democracia. Y ahora, si me lo permiten, los voy a invitar a ver un video. Ya sé que, bueno, ya que va a entrar con el tema de las nulidades. Ahí vamos, no se preocupen. Les voy a invitar a ver. Ya levanté la mano, yo ya no. Un videíto y me dicen si suena o no suena bien, ¿va? It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week.
We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. Muy bien, bueno, pues este video, digamos, nos muestra mucho de lo que yo les quiero decir con el cómo repensamos la democracia. La democracia somos todos, son nuestros sueños, son nuestros intereses, son nuestros universos alternos, es por lo que dejamos la piel todos los días. De esto debe de tratarse la democracia. Y cuando llegamos al final del camino de esta ruta, donde podemos decir, ya llegué, encuentro en la última caseta, encuentro al Poder Judicial, encuentro a los jueces. Los jueces son aquellos que nos dan la posibilidad de entrar a este pueblo que dice bienvenido a la democracia, o nos cierra la puerta y nos conduce a otro lugar que se llama la oscuridad. Y la oscuridad no solamente es la ausencia de luz, ni la ausencia de fotones, como dicen los chavos hoy. La oscuridad es la pérdida de toda esperanza de que puedo vivir plenamente el ejercicio de mis derechos fundamentales. Entonces, ¿qué requiero? Que esa última caseta, quien se encarga de ella, que son los jueces, sean los mejores. Así como el médico y así como el candidato y el partido, requiero que sean los mejores y requiero que exista plena independencia para que exista una república, porque si no hay independencia de los jueces, lo único que encontraremos será corrupción. Y frente a la corrupción encontraremos, ¿qué? La impunidad. Y ante ello, la pérdida de toda esperanza de llegar a ese lugar por el cual luchaste todos los días, todos los lunes, durante todos estos años. Así que bueno, pues ya un poco en este contexto donde yo los quiero centrar, ahora sí vamos a platicar del tema de las nulidades electorales. Y entonces decíamos, el proceso de la democracia no solamente refiere a cómo elijo, sino también lo que está de fondo en lo que yo quiero elegir. Así que la nulidad de la elección implicará justamente encontrar aspectos que no coinciden con ni la legalidad, ni la constitucionalidad, pero tampoco con estos principios democráticos que estoy buscando. La nulidad de la elección se nos ha dicho muchas veces que es la pena máxima de las sanciones en materia electoral, ¿no? Y entonces, ahorita vamos a ver un tema realmente interesante para poder contextualizar el tema de nulidades. Gerardo Tavera, por favor, si eres tan gentil de prender tu micrófono, muy buenos días. Muy buenos días, maestra, a sus órdenes. Gracias, Gerardo. Oye, ¿te anima a hacer una dinámica brevísima? Sí, claro. Venga, Gerardo, tú eres juez penal, ¿no? Y lo que vas a juzgar en este momento es un homicidio. Es muy sencilla la respuesta y es algo muy simple. Tú tienes una tablita del 1 al 10, ¿no? Donde el 1 representa que tienes todas las dudas sobre las cuales se va a juzgar a esta persona. Y 10 es lo que los jueces llaman hoy plena convicción sobre los hechos. Y hay que recordar que los hechos probados en un expediente son pequeñas partecitas de la realidad, sobre las cuales se construye una historia, y esta historia tendrá una conclusión probatoria, que después habrá que ver si tiene un soporte para poder decir, como decíamos en mi época, en los 80s, ya te cayó el 20, güey, ¿no? Es decir, ya puede funcionar la maquinita, ya jaló,
Lo mismo le digo yo, al juez ya le cayó el 20, ya está convencido de eso. Y ahí va, vamos a poner como un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Tengo el caso de una chica, ¿no? Que acaba de amenazar a su novio de que la próxima vez que llegue tarde lo va a cortar, ¿no? Bueno, en esa época así decíamos, lo va a cortar. Hoy hablan de decir, van a bajar su foto del perfil y ya, eso significa que terminó la relación. Bueno, y este colega llega tarde otra vez, 45 minutos tarde, así que oye los gritos de fondo, donde ya va a salir la chica, y lo único que alcanza a hacer este hombre cuando la niña abre la puerta es enseñar las manos que tiene sucias y enseñar la parte de abajo de su coche. En ese momento, a la chica le cambia la expresión y dice, ah, claro, mi novio sabe cambiar llantas de carro, o sea, no tiene que llamarle a nadie. Es un superhombre. ¿Qué digo superhombre? Es hijo del dios del trueno, hermano de Thor y de Loki juntos. O sea, wow, qué cool, qué bonito se ve. O sea, y hasta le toma la foto a las manos sucias para subirla a sus redes y decir, este es el hombre de mi vida con el que me voy a casar. Él nunca me va a dejar tirada por un cambio de llantas. Bueno, si nos fijamos, tenemos dos pequeñas partecitas de la realidad probadas. Unas manos sucias y una mano que se dirige hacia abajo de la llanta. Sobre estas dos pequeñas partecitas de la realidad, bueno, y en la hora al que llegó este colega, se está construyendo una historia, ¿estamos? Y esta historia prácticamente nos dice, bueno, pues que él cambió la llanta, que además por eso llegó tarde, que por lo tanto está justificada la excepción a la regla, y llega a una conclusión probatoria. Es hijo del dios del trueno, o sea, el colega es lo máximo. Evidentemente esta conclusión probatoria pues no está sustentada muy bien que digamos, ¿no? Porque no está probado en un acta de nacimiento que el dios del trueno lo haya reconocido, no hay tampoco unos estudios del ADN, tampoco hay una llanta ponchada, ni tampoco hay evidencias que él haya cambiado la llanta. O a lo mejor lo único que alcanzó es que cuando oyó los gritos se asustó tanto que se ensució las manos, ¿no? Y cuando la chica abre, se sintió como atrapado, ¿no? Manos arriba, delincuente. Atrapado con las manos en la masa, le dirían. Y entonces la chica ya creó toda esta historia. Bueno, pues cuando hablamos de los procesos electorales que se someten a una jurisdicción, es decir, para ya conocer qué pasó, las partes nos llevan pequeñas partecitas, ahora sí, pequeñas partecitas de una realidad que quieren probar. Por ejemplo, con una foto, pues está la foto del señor de sombrero blanco y camioneta roja que dice que está comprando el voto. Y está otro, entonces son pequeñas partecitas de la realidad que sobre ellas se crea una historia. ¿Estamos? Y después de esa historia, esos razonamientos se convierten en argumentos y hay una conclusión probatoria que hay que ver si realmente hay nulidad de elección. ¿Por qué? Porque el hombre estaba comprando el voto y es determinante para el resultado de la elección. ¿Estamos? ¿No? Que hay que ver esa parte. Entonces, Gerardo, imagínate que tienes pequeñas pruebas de la realidad, sobre las cuales se construye la historia del homicidio de esta persona. Del 1 al 10, porque estamos hablando de un derecho fundamental que es la privación de la libertad, del 1 al 10, donde 1 es tienes todas las dudas del mundo y 10 estás casi seguro porque casi estuviste tú ahí en el evento. Del 1 al 10, ¿con cuánto condenarías a este colega? En primera instancia me quedo en el 1, puesto que es algo que usted me está contando, que no me consta, no estuve. Por eso, No pero tú tengo eres el ninguna- juez. Digamos, el 1 significa que tienes todas las dudas. O sea, es como decir, ¿de verdad es hijo del dios del trueno? No puedo creértelo. O sea, no voy a condenarlo, no voy a aceptar eso. 10, híjole, vino Thor aquí y dijo, vengo a reconocer a mi hermano, ¿no? Donde dices, bueno, pues ya tengo un 9. Entonces, del 1 al 10, ¿con cuánto llegarías tú a condenar? Es decir, no, sí, me queda claro, es mi convicción, este cuate lo hizo y lo condeno a la cárcel. No, pues me quedo en el 1. A ver, 1 es, tienes todas las dudas de que lo hizo, ¿eh? Así es.
Entonces, ¿lo condenas con todas las dudas? Ah, no. Uno es, tengo todas las dudas, o sea, no tengo certeza de que él realmente haya sido. Y 10, tengo claridad de que él lo hizo. Hipotéticamente, pensando que todo esto es hipotético, entonces sería con el 10. Con el 10, lo más alto posible, ¿no? Muy bien. Gracias, Gerardo, eres muy gentil. Y ahora le vamos a preguntar a Verónica Orozco. Tu micrófono, Vero, no se escucha. Ah, ya, ahora sí, Ahí buenos está. días. Buenos días, Vero. Oye, pues un ejercicio más o menos similar con Gerardo. Tienes que juzgar a esta persona que es un homicida, ¿no? Lo mismo. Sí, ya viste que Gerardo utilizó de un 9 a un 10 para condenar, ¿no? Bueno, pues resulta que en el expediente te das cuenta que este homicida mató a una niña de 8 años de edad, de una comunidad indígena, en un paraje solitario, que este cuate era militar, ¿no? Y además la violó. Del 1 al 10, ¿con cuánto lo condenas? Con el 10, porque si ya está integrado el expediente con todas las evidencias, con el 10. Acuérdate que 10 es, no te queda la menor duda. ¿Con cuánto lo condenarías a este cuate? Ah, o sea, ok. ¿desde cuándo? O sea, decir, yo con un 5, al bote me lo clavo este colega. Sí, yo creo que pues si no hay duda, ya está integrada, ya están las pruebas, ya todo, ¿no? Los testigos. Entonces, efectivamente, ya yo creo que a partir del 2, o sea, Bueno, a ver, un poco aquí, gracias, Vero, muy gentil, y gracias a Claro. Gerardo. Un poco, a ver, es la diferencia en por qué unos pensamos que en el homicidio genérico hay que tener una alta seguridad, ¿no? De tener todas las pruebas para efecto de condenar. Y en este caso, bueno, pues lo que estamos hablando es de un derecho fundamental, ¿no? Yo hice un poquito de trampa ahí, es decir, es el derecho a la libertad de tránsito y todo lo que ello implica. Y Gerardo muy bien dice, a ver, bueno, pues yo debo tener todos los elementos necesarios para condenarlo. ¿Esto qué significa? Junto con lo que hizo Vero, se llama la distribución del error para juzgar. Y la distribución del error implica que como somos seres humanos, y como decía Gerardo, yo no estuve presente y solamente son pequeñas partecitas de la realidad y yo tengo que creerme esa historia, ¿no? Tengo que pensar que realmente sea verídica, porque no hay pruebas directas que me demuestren que efectivamente, ¿no? El conejo se está diciendo que es elefante y él fue el que mató al león. No hay pruebas específicas de eso. Hay tehuacanazos, hay declaraciones, y la verdad es que yo no me creo bien esta historia. Bueno, pues entonces lo que hizo Gerardo es distribuir el posible error que existe en el momento de juzgar. ¿En qué sentido? Gerardo prefiere tener a los verdaderos culpables adentro de la cárcel y no quiere inocentes en la cárcel. Y eso está muy bien. Pero cuando hablamos del asunto con Vero, estamos hablando de feminicidio. Estamos hablando de infanticidio, estamos hablando de la violación de otro tipo de derechos, ¿no? Y entonces, una de las principales quejas que están hoy en día es que no se puede juzgar el feminicidio de la misma manera que el homicidio. ¿Por qué? Porque hay otro conjunto de valores más allá de la libertad, ¿no? Hay otro conjunto más allá de la vida, hay otro conjunto de valores por los cuales hoy nuestra sociedad está preocupadísima. Y yo lo decía hace rato, me encantaría que mis hijas tomaran el transporte público, fueran a la universidad, al trabajo, y yo estuviera con la tranquilidad de que iban a regresar con bien, de que no las... Porque hay una preocupación latente hoy en nuestra sociedad que debemos de proteger de mayor medida, reforzar. Y lo que Vero, ¿no?, también nos hizo ver es cómo distribuye ella el error. Para Vero preferiría, ni modo, ¿por qué no decirlo así? Que haya, pues sí, inocentes en la cárcel que estén pagando ahí, ¿no? Pero que tarde o temprano saldrán. Pero prefiero que los asesinos y los de mujeres y violadores de niños no estén en la calle por una falla técnica que yo no puedo llegar hasta el 9 de mi palomita, ¿no? O hasta el 10, como decía Gerardo, para meterlos en la cárcel, porque no lo voy a poder hacer. Van a estar libres y van a seguir cometiendo homicidios
infanticidios y violaciones a nuestra población infantil, ¿no? Entonces, prefiero, ni modo, correr con este riesgo del error, es mucho mayor que el de Gerardo, pero me va a dar cierta tranquilidad a mí, ¿no? Que efectivamente no va a haber estos violadores y asesinos sueltos por un problema técnico, por una falta de pruebas o por alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta capacidad de identificar los valores que están de fondo, entonces tenemos la posibilidad de que el ejercicio que hicimos se llama crear estándares probatorios. Cada caso que se va a resolver debe tener un estándar probatorio, es decir, esta lista del 1 al 10, más o menos, agregado a esto que les llamo, ¿te cayó el 20? ¿No? ¿En qué momento del 1 al 10 dices aquí ya para mí es suficiente para proceder a la consecuencia? El estándar probatorio en materia penal, como el ejercicio que acabamos de hacer, se tiene que hacer también en materia electoral y cuando hablamos de las nulidades electorales, con mucho mayor razón. ¿Cuál sería un principio básico de los estándares probatorios? Que tienen que estar fijados antes de conocer el caso. ¿Para qué? Para que la sociedad también tenga claridad en cómo van a operar los jueces. ¿En qué momento van a decir, aquí sí me cayó el 20 y anulo una elección? ¿No? Pues no se trata de que le vaya yo medio tanteando, dependiendo del caso, ¿no? Un caso sí, un caso no, un caso político sí y un caso político no. O, por ejemplo, lo que podemos ver, que una de las características del sistema de nulidades electorales en México nos habla de este concepto de la determinancia, ¿no? Es decir, que no solamente la irregularidad esté reconocida en la ley, primero. Segundo, que la irregularidad realmente sea grave, calificada como grave. Y tercero, que tenga una relevancia objetiva sobre los resultados de las elecciones. Entonces son tres cosas, previsto en la ley, gravedad y que tenga un impacto real en el resultado. Y este impacto implicaría que, de no haberse presentado, los resultados electorales seguramente hubieran sido otros. O el desarrollo del proceso electoral sería de otra manera a cómo se suscitó. Entonces, cuando hablamos de las nulidades electorales y hablamos de cada una de las causas de nulidad de elección, tenemos que tener claro cuáles son los valores que se intentan proteger. Y si hay valores que intentamos reforzar su protección, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, por ejemplo, a ver, no sé quién quiere participar así muy brevemente. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Hombre, qué poca participación hay. De verdad no hay que participar. Les prometo que no va a hacerles preguntas ni nada. Francisco. Muy bien, Francisco. Y luego Gilmar. Muy bien. Francisco, por favor. Hola, muy buenos días, Francisco. Oye, ¿cuál crees? ¿Tú estás ya muy vinculado con los procesos electorales? No tanto. Bueno, pero como sociedad sí. Sí, más o menos. Sí. Bueno, platicamos un poco de lo que era la democracia, vimos el video, ¿no? Los sueños, aspiraciones, tu vida, tal y tal, ¿no? Y dijimos más o menos cómo considerar cuándo sí somos medianamente democráticos y cuándo no. Platicamos también de por qué escogemos o tratamos de escoger a los mejores médicos para mantener un estilo de vida, pero nos conformamos con los menos peores de los candidatos para medianamente intentar algo, sabe Dios que sea, pero ni siquiera va a ser el mismo estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú, o puedes decirme a una causa que consideres que debemos de proteger o que digas, esto siempre pasa en las elecciones y no debe pasar? Ya, estoy harto. ¿Qué te molestaría mucho de las elecciones? Que yo por eso ni creo, ya no quiero ni ir a votar. Bueno, desde mi perspectiva, y esto es una cuestión que me sucedió, ¿no? O sea, la simulación en el proceso de las elecciones. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, concretamente el Consejo Electoral del Estado
la selección de consejeros municipales las tiene completamente amañadas, ¿no? Es decir, hacen un proceso en el cual dicen, vamos a pedir la revisión curricular, vamos a pedirles que tengan una entrevista, pero al final el consejo decide, yo hago las ternas para ver quiénes son los que se quedan en los consejos municipales. Y entonces participan y dicen, pero pues es la resolución final, digamos, queda a arbitrio de ellos. No hay... Entonces, digamos, una dolencia que crees que hay en los procesos es la designación de sus funcionarios. Exactamente. Muy bien, gracias, Francisco. Gilmar, lo mismo. ¿Dónde crees que haya ahorita un cáncer, un dolor espantoso en el tema de las elecciones? Muy buenas tardes a todos, doctor Rubén. Yo creo que en toda la sociedad. No, pero en las elecciones, en concreto en las elecciones. Pero en concreto, pues, en lo personal, lo que he vivido en mi estado de Guerrero es que siempre es la compra de votos, igualmente compra de votos. Simulación de funcionarios, amenaza a la sociedad o a líderes políticos. Es eso en concreto. Perfecto. Compra de votos y violencia física o verbal. Muy bien. Gracias, muy amable, Gilmar. Yasmín y luego Verónica, por favor. Adelante, Yasmín. Hola, buen día a todos. Pues yo digo que desde los partidos políticos, ¿no? Mientras que un partido político no tenga, ahora sí que, la prudencia con sus mismos militantes, el tratar de que sean las elecciones limpias, pues desde ahí ya perdimos, ¿no? Entonces creo que empecemos con los partidos políticos, los militantes, más que nada, y pues desde ahí partir, te digo que ahí está el punto, ¿no? Perfecto, gracias, Yasmín. Y Vero, adelante. Básicamente, bueno, yo trabajo en el Distrito 6 aquí en Baja California. Ya tengo más de 15 años aquí en el INE. Bueno, antes sí fue ahora INE. Pero yo creo que básicamente radica, y lo hemos platicado entre varios compañeros por algunos cursos que nos han dado últimamente, es la confianza, que ya la ciudadanía ya no cree que se puede llevar un proceso electoral limpio, ¿no? Hay que trabajar mucho con los partidos políticos, incluso los CAIs y los supervisores. El INE hace un trabajo arduo, se hace una compulsa para que realmente no sean representantes o miembros activos de algún partido, ¿no? Bueno. Entonces, eso yo creo que básicamente es uno de los cánceres de la confianza, cómo nosotros como INE fomentar que pues crean, ¿no? Incluso han ido estudiantes allá al distrito para que vean, pueden los observadores pues ver que realmente desde que se custodia la boleta, los consejos, todo cómo se lleva, ¿no? Pero básicamente yo creo que es la confianza. Muy bien. Y ya nadie más. Andrés, ya, ¿verdad? No. ¿Vas a sí, gracias. Sí, gracias. Yo, nada más hay cuestiones ya precisas en esa pregunta. Uno, sería que posiblemente que los partidos políticos durante el consejo no tengan voto, nada más tienen voz. Otro punto, la compra de los CAIs. Desgraciadamente, como aquí la compañera Verónica decía, es muy difícil que el INE o los OPLES tengan los CAIs, para ellos es muy difícil. Pero después los van depurando, desgraciadamente, ahora sí que los miembros de los ayuntamientos, gobiernos, etcétera, y compran a CAIs y los infiltran. Entonces, ahí ya tenemos otro punto en contra. Y por último, lo que pasa ya en el recuento de votos, hay veces que en la sede donde se cuentan los votos es una escuela a un domicilio particular, y muchas veces arbitrariamente sacan a todo mundo. Entonces, a veces los representantes de partidos políticos se pueden quedar o a veces lo sacan, pero no se queda el ciudadano ahí para que pudiese también ver el conteo de votos y sea un proceso más transparente. Creo que eso sí deberíamos de modificar. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, pues así en términos generales, fíjense dónde están las dolencias ciudadanas, tiene que ver en la compra de votos, porque esta frase de que la soberanía del pueblo, ¿no? La soberanía del poder reside en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y ya saben, ¿no? Ese rollo, ¿no? Donde nosotros
el pueblo pone, el pueblo quita, y este rollo, ¿no? Donde realmente está el poder del pueblo como tal. Déjenme decirle que hoy la soberanía no está en el pueblo, porque si una de las principales quejas es que se compra el voto, se vulnera la libertad del voto por una despensa, por 500 pesos, por una amenaza de no vas a tener vas a formar parte del programa social que te estamos dando, pues imagínense, no lo tiene ni el presidente, ni los partidos, ni los candidatos. Los tienen los operadores políticos en tierra de los candidatos. Ellos son los que verdaderamente ejercen el poder. ¿Cuánto vale la soberanía de este pueblo? ¿500 pesos? ¿1000 pesos? ¿No? Una amenaza, un decir, pues si ahora tienes que votar por mí. Imagínense qué mala calidad democrática tenemos si hoy en día esto es una de las quejas principales. Segunda queja, pues digamos que las elecciones están tomadas de una u otra manera por el crimen organizado. Tercer gran queja, el dinero que se maneja en las campañas electorales, ¿no? Pues normalmente no termina siendo bien fiscalizado por las autoridades y de ahí se generan una serie de contubernios. Bueno, cuando logramos identificar los verdaderos cánceres ahora de nuestra democracia, entonces tenemos que tener claridad qué principios y valores vamos a intentar proteger, así como el del homicidio y el del feminicidio, para entonces fijar los estándares probatorios para cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahora sí, nuestro sistema de nulidades tiene ciertas características sobre las cuales, ¿no?, se construye. El primero es que se puede anular la votación en una casilla. O sea, cuando llegamos a las resoluciones judiciales, se puede anular la votación en una casilla o se puede anular toda una elección, ¿no? Y digamos, esto es uno de los primeros puntos. Los votos en lo individual se pueden, digamos, clasificar en votos nulos o en votos válidos. Y los votos nulos los clasificará el presidente y secretario o los funcionarios de la mesa directiva de casilla en el momento de la jornada, bueno, al cierre de la jornada electoral. Después de ello, pues seguramente podrá haber algunos paquetes electorales, ¿no?, con votos que fueron llevados a los organismos electorales, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ahí se revise nuevamente. Como podría ser cuando el paquete electoral no venga con el acta por fuera o tampoco exista o haya muestras de alteración del paquete donde vienen los votos, ¿no? Y pues llegará un momento determinado dentro de las distintas etapas del proceso donde las autoridades pues tengan que abrir justamente ese paquete, buscar el acta, saber si coincide con los resultados que tienen las copias de los partidos políticos y si no, bueno, tendrán que hacer el mismo ejercicio que hizo los funcionarios de la casilla, volver a hacer el escrutinio y cómputo de esos votos y donde separarán justamente los votos que también se consideren como nulos, ¿no? Y en todo caso, cuando un tribunal ordene el recuento de los votos, pues es exactamente este mismo ejercicio, ¿no? Entonces tenemos que el voto nulo por sí mismo no lo lleva a cabo la autoridad judicial, sino lo lleva las autoridades administrativas. Y el tribunal sí se encarga de anular o podría tener a su cargo la nulidad de la votación recibida en una casilla o la nulidad de la elección. Y también podría invalidar una elección por violación o incumplimiento de principios constitucionales. ¿Se acuerdan que platicamos de las distintas etapas? Bueno, pues después de la jornada electoral vendrán los cómputos y calificación de la elección. Entonces, cuando la autoridad electoral califica la elección, la calificará de válida y de constitución, legal y constitucional. Pero, ¿qué pasa si encuentra datos que digan que no fue ni legal ni constitucional y que tampoco fue democrática? Pues entonces no podrá declarar esa validez. Y en su caso, el tribunal, si se declara la validez y se demuestra que no fue una elección sobre principios democráticos, pues entonces podrá declarar también su invalidez de la elección como tal. Bueno, ¿cuáles son estas reglas y principios que marcan nuestro sistema de nulidades? Bueno, pues
ya un poquito lo habíamos platicado. En primer lugar, solo se puede anular por las causas específicamente señaladas en la ley. ¿Y esto por qué? Porque la nulidad forma parte de un sistema sancionador. Finalmente es una sanción que se impone. Y esta sanción o la facultad de sancionar deriva no del derecho penal, deriva del poder del Estado para sancionar. Nosotros cuando decidimos o cuando estamos conscientes de nuestra incorporación a este Estado, ya sea por nacimiento o por voluntad propia, cedemos parte de esta soberanía individual, de estos derechos individuales que tenemos, esta fuerza, ¿no? Y le otorgamos ciertos derechos, ciertas concesiones al Estado para poder gozar de otros beneficios. Pero así como nosotros entregamos eso, aceptamos que el Estado también nos castigue. Y entonces, a través de las autoridades, que son una delegación del Estado, pues también pueden castigar, y en este caso castigan el acto en sí mismo, ¿no? Entonces, el derecho de sancionar deriva del derecho punitivo del Estado, del derecho de castigo. Y entonces el derecho de castigo lo divide en dos. En lo penal, es decir, donde la sociedad entiende cuáles son los valores preponderantes que hay que proteger, como la vida, la libertad, etcétera, y entonces lo regula a través del derecho penal, y quien infrinja eso, pues lo mete a la cárcel, es una sanción mayor. Y los otros temas menores los ve a través del derecho administrativo sancionador, ¿no? Es decir, en un peso, ¿no? En un balance, tienen más peso los otros que el tema administrativo. Como dice Mario, es justo el jus puniendi, el derecho de castigo. Y entonces, lo que hoy tenemos que preguntarnos es, ¿y ustedes cómo valoran la democracia? La democracia es un valor que hoy en día tenemos que meter del lado de los importantes para que incluso quien violente la democracia se vaya a la cárcel, porque hoy en día es un valor preponderante que debemos de proteger, ¿o no? ¿O lo seguimos manejando dentro del campo de lo administrativo? Por los asuntos menos, digo, relevantes, pero menos trascendentes en comparación en este balance con la vida, la libertad, ¿no? El derecho de reproducción, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo valoramos a la democracia? Para mí, pues debe estar de este lado, pegadita a los otros valores, porque sin ello no tengo lo demás. Y entonces, bueno, hay que redimensionar las cosas. Por lo pronto, lo hemos metido en el tema de los asuntos no de tanta relevancia como aquellos, y que se encarga el derecho administrativo sancionador, y donde la pena máxima que se impone es la nulidad de una elección como tal. Entonces, este derecho de castigar del Estado establece que tanto el penal como el administrativo, cuando se sanciona, pues tiene que haber una conducta regulada, específica. No puedo inventarla ni siquiera por analogía o mayoría de razón, ¿no? Entonces, tiene que estar establecida en la ley lo que se llama la reserva de ley. Si no está en ley la conducta, no puedo castigarla. El siguiente punto ya lo habíamos dicho, que las irregularidades deben de ser graves y además relevantes para el resultado, lo que se llama como determinante. ¿Qué pasa cuando, digamos, no se acredita, no tengo todos los elementos para acreditar esa gravedad? Bueno, entra en un principio, digamos, que es como una premisa fundamental y que nos dice que todos los actos de autoridad o los actos que celebramos los ciudadanos se consideran hechos de buena fe. Entonces, digamos, tienen esta presunción de validez y por lo tanto hay que demostrar lo contrario. Es decir, es una carga de prueba demostrar que hubo una irregularidad, ¿no? Entonces, si todos los actos gozan, como el punto 2, ¿no? Gozan de esta validez y por lo tanto ante la duda debo de tratar de conservar esos actos finalmente, hasta en tanto cuanto yo lo vea que está demostrado en la tablita del 1 al 10, que es una irregularidad, segundo, que está demostrada, tercero,
que es relevante para el resultado. Puedo creer que sea una irregularidad, puedo creer que sea grave, pero no necesariamente es relevante para el resultado en mi concepto de lo que es relevante. Ojo, eso también entraremos a la crítica dura de lo que es la determinancia. Bajo estas ideas, entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Como decía Gerardo, si yo no tengo llegado hasta el punto número 9 para destruir esa presunción, lo absuelvo entonces también al acto y conservo el acto tal y como está porque no está debidamente probada la irregularidad. Otro de los principios es que las nulidades operan en lo individual, no son como un virus que contagia a la siguiente casilla y otra casilla, no, y otras elecciones. Solamente afecta para el punto donde específicamente se está haciendo valer. Entonces, si yo tengo en una escuela una casilla básica y una casilla contigua, y las irregularidades en principio se dieron en la básica, no necesariamente van a infectar a la contigua, ¿no? Como tal, no necesariamente. Habría que ver, pero las reglas generales así empiezan a operar. Siguiente, yo no puedo, ¿no? Digamos, como mandar ahí a un grupo de choque a una casilla donde yo sé que de todas maneras voy a perder, ¿no? ¿Para qué? Para después alegar, ¿no? Ya hasta con el notario que ahí hubo violencia y tal, y que anulen la votación en esa casilla, que yo de todas maneras voy a perder. Pues si se demuestra que hay alguna injerencia, ¿no? Pues implicaría que esa casilla debe de mantenerse su validez, los votos, porque existe esta regla también de derecho que nadie puede aprovecharse de las propias consecuencias que está provocando, es decir, de su planeación para, en teoría, hacer daño y obtener un beneficio. Y también existe una potestad anulatoria de oficio. ¿Esto qué significa? Que no solamente hay que presentar una demanda donde vengan las pruebas de estas pequeñas realidades, ¿no? Los hechos probados de estas pequeñitas partes de la realidad sobre la cual construye una historia con razonamientos, y cuando la plasmo en el papel, pues ya se llaman argumentos jurídicos que me llevarán a una conclusión probatoria, ¿no? Sino que también hay posibilidades que de oficio, es decir, la autoridad, si conoce la irregularidad, pues también pueda llevar la nulidad. Y ante todo, el respeto a la ley y a los principios constitucionales. Y ahora yo les diría a los derechos humanos y a las convenciones internacionales como la Convención Americana. Bueno, aquí llegamos justo a este punto, a la definitividad y preclusión. ¿Esto qué significa? Pues que como todo proceso legal, ¿no? Requiere de cumplir ciertos puntos importantes. Y uno de ellos es que se haga valer en tiempo y forma la impugnación. Porque si no se hace valer, entonces pasa el tiempo y se señala que ya como si fuera un yogurt, ya caducó, ni te lo comas, compadre, ya valió. Entonces lo mismo. Si ya pasó el tiempo de impugnar, ya ni protestes, compadre. Ya pasó ese tiempo. Y entonces la elección se considera válida. Entonces, ahí precluye el derecho a impugnar y la definitividad implica, pues como la canción, ¿no? De la puerta negra, ¿sí la han escuchado? Está cerrada con 3 candados, ni Dios Padre la puede abrir. Entonces, si ya pasamos la etapa de preparación de la elección, ya le echaron 3 candados a esa puerta y ya no se puede abrir. Y ahora entramos a la siguiente etapa, que es donde se puede impugnar y así sucesivamente. Cada etapa implicará incluso que cuando se toma posesión del encargo, pues prácticamente ya no hay posibilidad de revisar cómo se dio la elección para que esa persona llegara a ocupar ese puesto de elección popular. Estas son reglas generales y principios, ¿no? Digamos, aplican, es como cuando ustedes quitan el celofán del turista, no sé si alguno de ustedes llegó a jugar el turista. Bueno, pues atrás viene el conjunto de reglas. Pues este es el conjunto de reglas. Sobre la marcha seguramente vendrán cosas que hay que ir acatando, pero bueno, hay que leer justamente primero el instructivo para saber cómo van a operar. Cuando hablamos de la relevancia de la irregularidad, nos referimos justamente a lo que el tribunal denominó con la palabra determinancia, ¿no? Lo relevante. La irregularidad se da porque está en la ley, prevista en la ley, primer principio. Segundo, es grave.
y grave porque afecta derechos fundamentales, graves porque le pega a la democracia, grave porque nos afecta al estilo de vida al cual nosotros quisiéramos llegar, ¿no? Construir esta carretera para atravesar por ella, y además que sea un factor relevante para el resultado de la elección. ¿Esto qué implicaría? Bueno, que de no haberse presentado esa irregularidad, el resultado electoral hubiera sido otro. A lo mejor el segundo lugar hubiera sido el primero, o que la conducción del proceso electoral hubiera sido diferente. Pues a lo mejor hubiera más participación de la sociedad, ¿no? Según algunos estudios, algunos análisis en comparación de la casilla, pues que estaba de la siguiente sección o de la comunidad, etcétera, etcétera. Hay como manera de ver esto. Y el tribunal, como el legislativo no nos ha dicho cómo debe de entenderse lo determinante, pues el tribunal desde hace muchos, muchos años entendió que podía haber dos posibilidades. Esto no significa que esté cerrado a que existan otros criterios, que se argumente sobre otros criterios, pero dijo, bueno, pues lo más sencillo en aquellas épocas, ¿no? Pues era lo objetivo. Cuando tú me dices que hay 10 votos que se recibieron de manera irregular y la diferencia de votación fue de 2, puedo suponer, ¿no? Ya me cae el 20 en mi estándar probatorio, que probablemente, ¿no? Si esos 10 votos hubieran sido diferentes, no me queda muy claro, pero probablemente hubiera cambiado el resultado. Igual y no, pero probablemente sí. Y entonces considera que de manera objetiva, dura, ¿no? Datos fríos, con una regla de sumas y restas, una regla aritmética, podría considerar que si el error traducido en votos irregulares es mayor que la diferencia de votos que existe entre el primero y el segundo lugar, pues entonces, presumiblemente, el resultado hubiera sido otro, ¿no? Y entonces es determinante y se podría anular. Pero, pues también entiende que hay irregularidades que no se pueden traducir en votos, ¿no? En 3, 5, 10 votos. Por ejemplo, llegó un tipo armado a la casilla y ahí estuvo media hora y estuvo espantando a la gente y soltó el trueno y no sé cuánta cosa. Media hora. ¿A cuántas personas pudo afectar? ¿De no ir a votar o de votar por un candidato diferente? No sé. Pues nadie sabe, ¿no? Y entonces lo que hace el tribunal, por ejemplo, ahí es o aplique una regla de 3, ¿en qué sentido? Decir, bueno, durante las 8 horas que duró el tal, llegaron a votar tantas personas y entonces yo saco una media de por hora y luego en 30 minutos, ¿en cuánto te...? A ver, perdón, en 30 minutos eso es lo que pasó, pero llegan a mi casa mis hijos y me dicen, papá, estuvieron disparando ahí en la casilla, no, pues yo de menso voy, ¿no? No, pues nada más afectó 30 minutos. Claro que no, afectó toda la jornada. Digamos, hay criterios y criterios. Entonces, un criterio es el aritmético y el otro criterio es el cualitativo, que no lo puedo medir objetivamente. Pero bueno, si yo demuestro que eso de los pistolazos y tal, se dio a conocer en toda la comunidad, ¿no? Que incluso fue nota de prensa del día siguiente, que puedo encontrar otras pequeñas partecitas de la realidad con los cuales lo puedo demostrar, porque en lugar de que el tipo que estaba disparando, pues andaba paseándose en la picota ahí por todos lados por el pueblo, pues ¿quién va a querer salir a ver si le toca un disparo, no una bala? Y entonces digamos, se utiliza un criterio cualitativo, es decir, se analiza la magnitud, ¿no? El supuesto de magnitud de la gravedad, de qué tanto pudo haber afectado y por lo tanto, digamos, se va construyendo un poco de manera subjetiva, claro está, porque es la apreciación del juez. No hay datos, elementos objetivos para hacerlo, pero por eso se requiere los estándares probatorios, Vero, ¿no? Justamente para saber realmente en qué momento me cae el 20 y voy a creerme esta historia del pistolero solitario, ¿no? Y entonces digo, sí, hubo una afectación de tal naturaleza que amerita anularse. Ahora, en el estándar del 1 al 10, ¿cuánto voy a fijar justamente para anular la elección? 10 tengo todos los elementos, como en el caso de Gerardo. Pues, ¿cuándo voy a tener todos los elementos? Nunca.
Por lo tanto, va a permitir que haya más llaveros solitarios en el país el día de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque no va a pasar nada. En cambio, si utilizo el estándar probatorio de Vero, decir, a ver, esto de la violencia, o sea, no puede pasar que ande un pistolero en las calles, o sea, no, es inconcebible. Entonces, con 3, 4 elementos, ¿no? Con 3, 4 puntos de mi estándar probatorio, me voy sobre la sanción, por ejemplo. Ya veremos otra parte de la sanción en específico que terminamos castigando, pero ahorita vamos siguiendo un poco el esquema normal de las nulidades, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a pasar a la siguiente lámina. Y justo, hoy vamos a empezar, durante estas 2 jornadas, vamos a ver todas las causales de nulidad de votación en casilla. Así que no se preocupen por el tiempo, les voy a robar 1 minuto para por lo menos para empezar a nombrarlas. Algunos de ustedes ya tienen mucha práctica sobre ellas, las conocen como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a nada más enumerarlas o designarlas. Es las causas que están establecidas en la ley, que es el primer requisito, ¿no? Que nos pone el sistema, es que la casilla se instale en un lugar diferente al que sea autorizado. El segundo es que el paquete electoral, ¿no? Digamos, los votos que se encuentran dentro del paquete no se entreguen a la autoridad electoral correspondiente en los plazos que ordinariamente deben entregarse. El siguiente es que la casilla, digamos, donde se lleva a cabo, no la votación, el lugar donde se lleva la votación, sino donde se lleva a cabo la separación de votos, clasificación y conteo de los mismos, se lleve en un lugar distinto al que estaba autorizado. Por ejemplo, fue en una escuela y entonces ya cuando fueron a hacer el escrutinio y voto, pues se fueron a la oficina del director que está del otro lado de la escuela, donde no había ni representantes. Bueno, pues eso podría ser un lugar diferente. Recibir la votación en una fecha que no sea la correcta o en un horario que no sea correcto, por ejemplo, a las 9 de la noche, ¿no? Se sigue recibiendo votación. Luego, que las personas que reciben los votos, pues tampoco sean los designados por la ley, que los funcionarios electorales sean personas ajenas al proceso, al procedimiento, que en la elaboración de las actas donde vienen los resultados electorales vengan errores o que tengan dolo, ¿no? Decir, ay, a propósito le puse 3 ceros de más ahí, ¿no? Como si fuera un cheque, le puse un par de ceros o le quité un 0. Que se permita votar a ciudadanos sin credencial o que no aparezcan en la lista, que impidan el acceso o expulsen a los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes, el que habíamos visto que se ejerza violencia física o presión sobre los funcionarios de la casilla, sobre los electores, y siempre que estos sean determinantes, y o se impida también el ejercicio de derecho al voto. También, junto con estas causas que la ley le llama específicas, están otras irregularidades que el legislador no pudo, digamos, todavía prever y desmenuzar, ¿no? Sino pueden pasar muchas cosas. Y estas irregularidades se les llaman como causa genérica, ¿no? Puede ser todo y puede ser nada. Puede ser toda una confabulación, ¿no? Pero digamos, tienes que atar muchos cabos. Es decir, es la creatividad aquí del que cuenta la historia sobre pequeñas partecitas de la realidad, ¿no? Y entonces puede ir contando desde lo que pasó en el ayuntamiento, cómo se utilizó la página web, cómo se utilizó la jornada de vacunación, quién estuvo presente, que luego abrieron un Twitter personal, pero con fotos oficiales, y que de ahí pasaron a tal, ¿no? Entonces va construyendo un poco a la historia de pequeñas irregularidades que en su conjunto, ¿no? Pues entonces ya pensamos que puedan ser graves y que puedan haber sido determinantes para el resultado de la elección. Bueno, yo hasta aquí dejo esta charla. Les agradezco mucho que hayan tenido esta gentileza de participar en las dinámicas, ¿no? Para mí era muy importante para lo que viene justamente para la plática del día de mañana, justamente tratar de redimensionar el concepto de la democracia, el juego de las reglas procesales, establecer estos puntos claros. Yo les diría, a ver,
como conclusión, como corolario, quédense con algo. Uno, el concepto de la democracia, que es ese video, ¿no? Tenemos más cosas en común que las que nos dividen y tenemos vidas en común que seguramente vamos a tratar de intentar llegar a ellas porque es un sueño legítimo. Ese es el primer punto. El segundo es, cada vez que aplicamos la ley, ¿no? Tenemos que entender las reglas del juego. Y en este caso, el Jenga, el turista o las elecciones deben de tener valores y principios que hay que proteger, ¿no? Es decir, si yo juego en el turista, pues a lo mejor yo no me puedo asociar ni pedirle prestado al de junto, ¿no? O sea, no, hay que pedir prestado en el banco, en la banca. No puede haber préstamos personales, ni con intereses, ni que la iban mis canicas, no. Tiene que haber principios y valores muy claros para entender la finalidad de este juego democrático. Y a partir de ellos, entonces, tener la suficiente madurez para entender cómo voy a juzgar el caso. Porque, insisto, no es lo mismo el homicidio genérico que el homicidio del feminicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy quiero proteger y reforzar la protección de otros valores. Y entonces ahora con lo que me quedo es, ¿cuál es el valor que le doy a la democracia? Lo dejo en lo meramente administrativo, porque es como el Estado definió los asuntos que menos trascendencia tienen para la sociedad. No significa que no sean importantes. Van a lo administrativo sancionador y lo que verdaderamente impacta a la sociedad está en lo penal. Mi pregunta es, hoy para mí, ¿dónde está el valor que le doy a la democracia? Para entender también de qué estoy hablando y qué es lo que voy a juzgar y por qué lo voy a juzgar. Y el último punto, el estándar probatorio. Es importante tener claridad para poder saber cuándo cae el 20, creerme esa historia que me cuentan del fraude electoral, de la nulidad de las elecciones, de la intervención del clero, ¿no? De cómo bautizó la campaña, cómo echó agua bendita, cómo expulsó a los demonios. Bueno, me interesa pensar en qué momento objetivo puedo creerme la historia y decir, ahora sí, tengo convicción plena para juzgar de esta o de esta manera. Pero me queda claro que cada causal de nulidad de votación en casilla representa un valor específico que hay que ver ahora cuánto vale eso. Y hay que ver si todos los valores se juzgan igual. O a lo mejor es que ni siquiera estoy identificando los valores que hoy le pegan más a nuestra democracia, que son cánceres que tenemos que extirpar precisamente para tener una democracia un poquito más sana. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta charla. Les agradezco de verdad su participación, su gentileza de haberme escuchado y si no tienen inconveniente, pues nos vemos el día de mañana. Les dejo mi correo electrónico ruben.becerra@te de tribunalelectoral.gov.mx y en mi red social en Twitter me encuentran como @Rubén Becerra, RB de Victoria.